Buenas, mi nombre es Eduardo Ciel Poltamayo, alumno del maestro Norbert Pérez y también dicho alumno que pertenece a la materia de mecánica naval. Y en este video se hablará más bien dicho sobre ciertos temas de filosofía, empezando por los presocráticos como visión, el mito de la cueva y el mito del carro alado. Empecemos diciendo qué son los presocráticos. Y justamente ahorita mismo les voy a narrar algo que significa o que conforma a un presocrático. Los presocráticos, nacidos de Tales de Mileto, a partir del siglo VII a.C., estos eran grupos de filósofos griegos, la cual buscaban respuestas a sus dudas sobre la naturaleza, conforme a uno de ellos, ya antes mencionado, era Tales de Mileto junto a otros, y la cual era conforme a sus ideales, y cada uno de ellos buscaba su propia respuesta basándose en este mismo. Y ahora, pero lo que prosigue, miembros de los presocráticos, en las cuales tenemos a Pitágoras, a Tales de Mileto, Anaximandros, Anaxímenes, entre otros miembros, la cual también tiene cierta importancia, pero los principales fueron aquellos cuatro, y entre otros, a cada uno de ellos tenía un cierto concepto sobre la naturaleza, ser humano, entre otros. Anaxágoras decía que el nous era aquello, una materia indestructible, entre otras cosas, que ciertas propiedades que no se podía ver, o aquellas cosas que conformaban el universo. Tal fue como el ejemplo de aquel filósofo que dijo que los compuestos de la naturaleza como el agua, tierra, fuego, en armonía era lo que nos unía y conformaba la tierra, entre otros. Pero demos fin a esto. No cabe duda de que siempre va a haber una cierta diferencia de ideales, y en cierta parte hay algo que se llama entre Sócrates y los sofistas, ya que aquí había una cierta, ¿cómo se dice?, congruencia entre ciertas filosofías. Por ejemplo, Sócrates daba conforme a la oportunidad de preguntar y el saber, mientras que los sofistas tenían una diferencia conforme a sus actividades y cómo lo ejercía, tanto como persuadir, entre otras cosas. También da a aclarar un cierto relativo entre los sofistas y cada uno de estos, ya que estos provenían de una escuela una escuela la cual era sumamente para los sofistas. En sí, cabe aclarar de que en una cierta parte los sofistas tenían una escuela simple dedicada a ellos, pero en sí, Sócrates no se dedicaba a algo llamado que oscilaban. En sí, Sócrates no oscilaba, digamos, al materialismo e idealismo, cosa que los sofistas sí hacían de vez en cuando, o en su mayoría. Por lo cual a Sócrates le interesaba más el saber, por así decirlo, entre responder las preguntas a sus alumnos conforme, bueno, como les explicó, a bases de las mismas preguntas, entre otros. Bueno, este es uno de los temas un poquito más fáciles, el mito del carro alado, la cual en cierta parte, este se componía por dos, un caballo negro y un caballo blanco, uno era el bueno y otro era el malo. Y con el mito del carro alado se tenía con algo que era el que manejaba, o más bien representaba el alma humana conforme a nuestro comportamiento. En sí, se daba un cierto pensamiento de que el carro alado, o para así decirlo, el carruaje volador, tenía que ser manejado por la razón. Esto es una de las filosofías de uno de nuestros grandes filósofos llamado el mito de la cueva. Es una de la filosofía de Platón, la cual dependía más bien dicho del comportamiento humano y cómo éste se expresaba. Por ejemplo, la cueva significa el exploramiento del humano y el conocimiento, más la parte afuera de la cueva significa la exploración del humano y su cantidad y su avaricia por querer saber. En cierto ejemplo, la cueva significa algo como no querer salir de ese mismo rumbo o de ese mismo lugar donde tú estás. En cierto hecho, la parte afuera o externa significa la exploración y el saber y el querer saber, así mismo como conocer y ver qué es lo que hay afuera, mientras uno se queda adentro en su propia ignorancia. Esto sería todo. Muchas gracias, maestro Norbert Pérez.